Hugo Alexander Díaz Marín es el director del programa Buen Comienzo. Buenos días, director. Bienvenido a esta mesa de trabajo de Consejo de Redacción. Buenos días para ti, para todos los compañeros del CEA y un saludo muy especial para todos los televidentes. Director, ¿hay expectativa por el inicio de las actividades del programa Buen Comienzo que atiende a la población de 0 a 5 años en la capital de Antioquia? Hablemos acerca de esos retrasos, porque ya tenemos retrasos en el programa. ¿Qué es lo que ha sucedido para el inicio? Bueno, digamos que teníamos proyectado un inicio de alistamiento el 11 de enero y inicio de prestación de servicio el 24 de enero. Estábamos en proceso de negociación con el Instituto Colombiano para la firma del nuevo convenio. Recuerden que el programa en la ciudad ha funcionado históricamente con aportes que confluyen de la Alcaldía de Medellín y del Instituto Colombiano. Hasta cierre de la vigencia 2022 no habíamos logrado concertar con el Instituto Colombiano y este inicio de año pues tampoco habíamos logrado el ejercicio. Estamos en unas discusiones técnicas y presupuestales, por lo cual se nos retrasó un poco el alistamiento, pero la buena noticia es que este próximo jueves ya tendremos inicio de actividades, o sea, el 26 de enero tendremos actividades de inicio de operación en las diferentes modalidades del programa. O sea que en últimas pues solamente fueron 2 días de retraso frente al tema de los niños y las niñas. ¿Ya sería el alistamiento o ya ingresan los niños? No, ya ingresan los niños. El alistamiento arrancó el pasado 17 de enero. Empezaron todas las entidades aliadas a poner a punto las instituciones, a contratar el talento humano, a empezar lo más importante que es la matrícula de los niños y las niñas, con el propósito de que este 26 ya los niños regresen a las sedes de los jardines y centros infantiles de la ciudad. Director, hace instantes contábamos sobre la audiencia en la que se trataba de imputar a varias de las personas involucradas en la contratación de Buen Comienzo. Esto más exactamente por haberlo hecho con Colombia Avanza. ¿Esta firma seguirá contratada este año en esta vigencia para administrar diferentes centros infantiles? No, aquí es importante señalar porque somos totalmente respetuosos de la institucionalidad, sabemos del proceso que viene avanzando, pero es importante señalar que esta entidad no trabaja con la Alcaldía de Medellín en Buen Comienzo desde el año 2021, o sea, ni en el año 2022 ni en esta vigencia 2023 hay ningún tipo de relación contractual con esta entidad, entonces... Pero sí contrataron en esta alcaldía. ¿Cómo? En esta alcaldía sí contrataron con ellos. Sí, en el año 2020, en el año 2021, por eso digo, en el año 2022 y 2023 no hubo ningún tipo de contratación con esta entidad. Esperamos que las autoridades correspondientes sigan las investigaciones y, como decimos, respetuosos de las decisiones de la institucionalidad. Doctor Hugo, mucho ruido en muchos temas de Buen Comienzo y en especial también en redes el tema de las ludotecas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuándo abren? ¿Qué reestructuración les van a hacer? Bueno, es importante señalar que las ludotecas son espacios públicos, sí, abiertos a la ciudadanía. Las ludotecas están y seguirán abiertas a la ciudadanía en la ciudad de Medellín. Son más de 70 ludotecas que son administradas y lideradas por el INDER Medellín. Son espacios donde personal especialista en el juego y la recreación atienden a los niños y a las niñas. Las ludotecas seguirán abiertas, simple y sencillamente que el año pasado, en el ejercicio que hicimos de tratar de conjugar los dos escenarios, ludotecas y la modalidad 5 horas de nosotros, como Buen Comienzo, encontramos que por brindarle la atención a un número de niños del programa Buen Comienzo, le estábamos cerrando las puertas a otros niños de la ciudad, porque los lineamientos de Buen Comienzo establecen que los niños de Buen Comienzo deben de ser atendidos exclusivamente en la sede. Al yo cerrar las puertas a los demás niños de la ciudad, estábamos perjudicando a otros niños que utilizaban el espacio. Entonces este año ese esquema no se utilizará. Nada, entonces lo que decidimos es que este año las ludotecas quedan abiertas para la ciudadanía en general. ¿Están abiertas a esta hora? Claro, inician el 27 de enero. El personal de ludotecas arranca atención en las 70 ludotecas que tienen en este momento la ciudad dispuestas para toda la población. Los niños que venían siendo atendidos en ludotecas, en la modalidad 5 horas de Buen Comienzo, se les está ofertando atención 8 horas en
los centros y jardines infantiles de la ciudad. Pero el padre de familia que decida dejar a su niño en una ludoteca, tranquilamente podrá llevar al niño a la ludoteca, normalmente en el funcionamiento, exacto, del funcionamiento y de la método de atención que utiliza el intermedio. Entonces, buen comienzo que empezaba mañana, dice el director aquí en Consejo de Redacción, empieza este jueves 26. Ludotecas arrancan viernes 27. Vamos a las cifras, director. Usted dice, arranca y suponemos arranca en pleno, todos los centros de atención. ¿Cuántos centros de atención? ¿Cuántos niños en este 2023? ¿Qué presupuesto tiene Buen Comienzo para este año? Muy bien, sí, Felipe, mira, nosotros tenemos dispuestos en este momento 55.000 cupos entre niños y madres gestantes y lactantes en las diferentes modalidades. Estamos hablando de jardines infantiles, centros infantiles, modalidad familiar y en una modalidad que empezamos a implementar el año pasado, que es modelo flexible, que es para población de extrema pobreza y población migrante venezolana y población, en este caso, este año arrancamos con el modelo de atención de población indígena acá en el centro de Medellín, que ha sido una de las apuestas que la gestora social y el alcalde nos ha pedido. Estamos hablando de más de 240 sedes en disposición de todas las niños y niñas de la ciudad, más todas las sedes que se disponen para la atención de familiar, que son todas las sedes de Metrosalud dispuestas en las diferentes comunas y corregimientos, más unas sedes comunales que con ellos concordamos para poder atender a los niños y las niñas. Y además este año vamos a incrementar muchísimo en modalidad familiar las visitas al hogar, o sea, que nuestros agentes educativos vayan a las casas de las madres gestantes, de las madres lactantes, esto en el propósito de mejorar la prestación del servicio, el seguimiento especialmente de las madres gestantes en su proceso prenatal. Y adicional, la pregunta que me hacías, estamos hablando de que este año tenemos una inversión por parte de Buen Comienzo de 235.000 millones de pesos. Y adicional, la buena noticia es que se logra el acuerdo con el Instituto Colombiano la semana anterior y eso va a significar que por parte del Instituto Colombiano tendremos una inversión cercana a los 72.000 millones de pesos. Más de 300.000 para este año. Claro, estábamos hablando de que hasta el año pasado el ICBF invertía 44, 45, 49.000 millones en las vigencias anteriores y de acuerdo a esta negociación que logramos y a la voluntad del Gobierno Nacional, subimos esa inversión a casi 72.000 Director, millones. pero insisto en un asunto. Entonces, el jueves arranca todo o hay problemas en algún centro en específico por adecuación o por contratación de personal. ¿Cómo está el escenario de cara a poder empezar el jueves? Nosotros disponemos para arrancar todo el próximo jueves en todas las sedes, en todas las modalidades. Pero, por ejemplo, hay algunas sedes que actualmente están siendo intervenidas porque nuestro programa funciona en sedes comunales. Entonces, por ejemplo, hay algunas sedes de juntas de acción comunal que actualmente están siendo intervenidas, o sea, les está haciendo adecuaciones, mejoramientos de la infraestructura, entonces algunas, muy pocas, tendrán algún tipo de dificultad, pero la intención es que nosotros hemos dado ya la directriz a todas las entidades prestadoras del servicio que el próximo jueves estaremos en diferentes zonas verificando la puesta en marcha de ese alistamiento y por ende de la atención. Hoy precisamente estarán los equipos en territorio verificando que el alistamiento vaya bien y con el equipo de cobertura verificando cuántos niños tenemos matriculados a la fecha y cuántos más nos faltarán para poder dar un inicio efectivo y eficiente a la prestación del servicio. Director, regresemos a esas cifras. Usted nos dice que van a ser 55.000 cupos, pero en 2021 fueron más de 85.000 los niños o las personas atendidas a través de Buen Comienzo, porque también se incluyen madres gestantes. ¿Por qué esta caída en los cupos? ¿Cómo se explica? No, recuerda que el programa funciona con cupos contratados por Buen Comienzo y cupos contratados directamente por el ICBF. Cuando yo te menciono los cupos de Buen Comienzo, son los cupos que regularmente contrata la Alcaldía de Medellín, que históricamente venían siendo 49.050.000, subimos a 57.000 el año pasado, este año arrancamos con 55.000, pero vamos a ir aumentando en la medida que tengamos la cobertura cubierta. Y adicional, el Instituto Colombiano contrata los cupos de las modalidades del ICBF. ¿Y cuánto se tuvo en 2021 desde la alcaldía? Porque aquí revisando el registro, desde la misma página de la alcaldía nos hablan de 84.000. Sí, mira, niños atendidos en la vigencia 2022, que es una muy buena noticia, tuvimos 90.009 niños atendidos. O sea, pasamos de 84.000 en el 2021 a 90.006 niños en el 2022. Y madres gestantes, pasamos de
casi 10.000 en el 2021 a 12.300 en el año 2022. Esto gracias a la disposición de cupos entre ICBF y Buen Comienzo. Este año tenemos, iniciando la atención, 55.000 cupos disponibles por parte de Buen Comienzo en asocio con ICBF, y adicional el ICBF pone a disposición otros 24.000 cupos. Esos son los cupos disponibles para la atención de los niños de Medellín. Esos cupos en la ciudad permiten que la cobertura vaya aumentando paulatinamente, y el Instituto Colombiano, en ese ánimo de verificar la solicitud que hizo el alcalde de aumentar los cupos, también va a analizar la viabilidad, de acuerdo a demanda, de abrir cupos en otras zonas de la ciudad para ir aumentando. Nuestro propósito este año es romper las cifras históricas que tiene la ciudad en número de niños y niñas atendidas, que es de 91.500 niños atendidos, que fue el máximo que se logró en el año 2012. Este año nuestro propósito es superar esa cifra. Ya este año pasado alcanzamos 90.009 niños y creemos que este año podemos alcanzar más de 92.000 niños atendidos. Director, desde el Consejo de Medellín, pero también desde distintas organizaciones de la ciudad, se ha advertido una realidad, y es que el presupuesto del programa Buen Comienzo se ha incrementado, pero también indicadores de impacto como el bajo peso al nacer, la desnutrición infantil, han aumentado pese a que se ha invertido más. ¿Por qué razón no se están viendo esos resultados en estos indicadores fundamentales para el desarrollo de nuestra primera infancia? Bueno, aquí es importante señalar que el número de niños y niñas en la ciudad de Medellín de 0 a 5 años es más de 150.000 por proyecciones del año, 150.000. De esos 150.000, el programa, por ejemplo, el año pasado alcanzó a atender con sus cupos disponibles casi 64.000. O sea que es una proporción muy grande entre el total de niños de la ciudad y el total de niños atendidos en el programa. Las cifras de las que tú me hablas no son cifras del programa Buen Comienzo, son cifras de ciudad. Nosotros, como el programa Buen Comienzo le apunta a la población más desprotegida de la ciudad. Nosotros lo que hacemos con el programa es impactar a la población más vulnerable y tratar de llegar a la mayor cantidad de población vulnerable de la ciudad. Por eso pasa a contrario censo, lo que hemos hecho nosotros es contener algunos fenómenos. El tema de bajo peso al nacer, el año pasado, por eso se inició con antelación la modalidad familiar, precisamente para evitar que indicadores como el bajo peso al nacer se presenten. Nosotros esperamos que en el resultado del indicador 2022 haya una mejora sustancial, por lo que, como no se presentó en el 2021, que fue arrancar a tiempo, el año pasado sí arrancamos a tiempo la modalidad, o sea que las madres gestantes tuvieron más acompañamiento durante el año. Eso nos va a permitir medir el impacto del programa. Lo otro que se discutía era el tema de cupos. Nosotros logramos demostrar que los cupos del programa Buen Comienzo aumentaron en cantidad, a disminución del ICBF, que disminuyeron los cupos de atención en la ciudad de Medellín. Entonces, ese balance entre los cupos hizo que hubiese más inversión de la alcaldía, pero que disminuyera la inversión del ICBF. Hoy lo que estamos buscando es que se nivelen los niveles de inversión, pero al mismo tiempo que haya una correlación en la atención y la prestación del servicio. Esperamos que con ese trabajo se hayan mejorado indicadores. Ya hay un indicador que mejoró frente al año pasado, que es el de desnutrición crónica y el de desnutrición aguda, que nos preocupa bastante y que tenemos que seguir buscando mejorar en este y en otros indicadores. Decía usted, director, que se atrasó un poquito, unos días quizás el tema, por la falta de los recursos de bienestar familiar. Contemos a los televidentes que es un recurso muy importante que tiene el gobierno nacional, es un recurso nacional que pensaría uno pues en esta comunión del alcalde con el presidente tendría que fluir, pero vemos que no ha sido así, porque ese es el tema. Con respecto a eso hay que contarle cuánto dinero este año va a poner bienestar familiar y cuánto el municipio o el distrito para atender Buen Comienzo. Bueno, nosotros estamos apuntando a tener una inversión cercana a los 205.000 en atención. Sí, en atención. Y el Instituto Colombiano, 72.000 millones. Importante. El año pasado tuvimos una inversión de Buen Comienzo de 200.000 millones de pesos y el ICBF de 49.000 millones. Por eso nuestra apuesta era, y la reclamación que hizo el señor alcalde, que a bien recibió el Instituto Colombiano, era aumentar la inversión en la ciudad, porque también veíamos en cifras globales del Instituto Colombiano que la inversión en Medellín, en el distrito, en todos los temas de primera infancia había disminuido.
Entonces, ¿qué estábamos buscando? Es volver a llevar estos recursos del instituto a la población de la ciudad y en este caso a los niños y las niñas. Ese propósito se logra a partir de la firma del convenio. Como les decía, arrancó un proceso de negociación en diciembre. A principios de enero todavía teníamos dificultades, pero nosotros no podíamos seguir esperando la decisión con el ICBF porque perjudicábamos a los niños. Decidimos arrancar y ya el día de mañana o pasado mañana se firma el convenio con el ICBF. Pero no han llegado todavía esos recursos. No, estamos firmando. Firmamos mañana, si Dios quiere firmamos mañana o pasado mañana, llegan los recursos, pero eso no entorpeció el inicio de actividades, porque eso es lo otro importante que hay que señalar. Si yo me quedaba esperando firmar con el ICBF, no arrancábamos en enero la prestación de servicio. Director, lo último por ahora sería, muy pendientes por supuesto del inicio de actividades el próximo jueves que estaremos acompañando y verificando, es si esos casi 300.000 millones de pesos y esos casi 80.000 cupos son suficientes para atender a los niños vulnerables en Medellín. Es decir, ¿cuántos cupos más necesitaríamos o deberíamos tener en Medellín para tener una cobertura total o casi total de la primera infancia, las madres gestantes y hasta los 5 años, los niños? Sí, nosotros venimos hablando de la focalización de la población más vulnerable de la ciudad. Nosotros hemos hecho un ejercicio para tratar de identificar los niños más vulnerables de la ciudad. Por eso el trabajo que estamos haciendo con salud y con inclusión es muy importante, porque el niño que detectamos con desnutrición crónica de aguda es un niño que inmediatamente entramos a una de las modalidades de atención. Hay que tratar de garantizar que estos niños sean priorizados en la ciudad, lo mismo que la población migrante venezolana, lo mismo que la población indígena. Claro. Es población que hay que tratar de atender. Uno diría que para hablar de cifras ideales tendríamos que tener más de 100.000 cupos disponibles en la ciudad de Medellín. O sea que estamos en un déficit de más de 20.000 por lo menos. Estamos hablando más o menos de unos 20.000 cupos. Que harían falta. Que harían falta, que sería un ejercicio para tener en cuenta en las próximas administraciones y en el ejercicio con el ICBF, pero también esto depende de cómo encontrar a los niños, porque otra de las dificultades que se ha presentado en el territorio es que la población se está moviendo mucho de sector en sector. Entonces uno abre una unidad de atención en un sector, pero casi que al año tiene que estar migrando hacia otra zona porque los niños se desplazan mucho en el territorio. Y hay zonas de la ciudad que por su grado de vulnerabilidad e inestabilidad del territorio es difícil encontrar dónde atender a los niños. Entonces hay que buscar también que la modalidad familiar llegue también a otras zonas deprimidas de la ciudad y que, vuelvo y repito, que la atención del programa y el Instituto Colombiano llegue a las poblaciones menos favorecidas, que son poblaciones de ladera y poblaciones que no tienen acceso a bienes y servicios. Entendemos eso de la movilidad. Más presupuesto ayudaría, 300.000 millones del distrito, 100.000 del Instituto Colombiano, 400.000 millones para el programa. ¿Ayudaría a ampliar la capacidad y a incluir esos 20 o 25.000 menores? Claro, claro que sí, Felipe. Entre más recursos invirtamos en la primera infancia, más problemas le estamos ahorrando a la ciudad. Nosotros estamos dejando muy arriba el balance en términos de cupos, porque vuelvo y repito, en el 2019 se contrataban 49.000 cupos en Medellín para niños y madres. Hoy vamos en 55, vamos a cerrar en 57.000 este año, pero la idea sería aumentar esos cupos, lo mismo que el Instituto Colombiano, para seguir garantizando atención de la población. Pero usted ya le creen exacto, es un reto, pues ya le creen a la EPS Sura con los nacimientos que hay o todavía está ese rifirrafe en las cifras. No, mira, eso fue una cosa importante y gracias que lo mencionas, bien interesante Juan. Sí, claro. El año pasado recibimos 86.000 reportes de niños y niñas con crecimiento y desarrollo. Ajá. El año pasado, con el trabajo que se hizo, con los llamados de atención, con los oficios, logramos cerrar en más de 114.000 datos de niños y niñas de Medellín, y eso nos permite ir llegando a esa cifra ideal de tener el balance de todos los niños en crecimiento. O sea que EPS Sura tenía razón. Pues, director, gracias, hombre. Sí, señor. No, es que, ¿qué pasó? Que EPS Sura tenía razón, que eran más que los que nacían. Los nacidos. Exactamente. No, sí, lo que pasa es que el error allí fue en la información, fue que
no se hablaba de niños nacidos, era de niños afiliados a la EPS. Ahí fue al sistema. Director, gracias. Nosotros muy pendientes del inicio y en la agenda de temas con los candidatos a la alcaldía. Está buen a pedir 400.000 millones y 105.000 cupos. No, para claro, la y primera tocar la infancia. puerta del gobierno nacional, Paula, usted lo dice, Paula que ha estado muy pendiente también de este tema, ya que tiene niños y sabe lo que es esto, de que el gobierno nacional, yo vuelvo y lo digo, si este alcalde apoya y está gestionando y tocando puertas, pues mal haría el gobierno en no colaborar en un tema tan elemental como el de los niños. Claro que sí, además esas estadísticas, bajo peso, desnutrición, pues habla mucho del futuro que se espera que tengan esos niños. Por supuesto es un tema clave y fundamental desde la primera infancia intervenir y que se necesitan de esos recursos y su buen uso para que esos niños tengan la atención. Es que es una llave, es una unión, de un lado el presupuesto y la atención que hace el distrito, pero eso hay que sumarle el presupuesto y la atención que debe hacer en el distrito el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Al director, gracias.